Biblia, hermano, en segunda carta a los Corintios, segunda Corintios 12:9. Voy a leerlo una vez y después usted lo lee. Dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora ustedes, hermanos. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pueden sentarse en esta hora, hermanos. Bueno, les recuerdo que nuestro tema general que estábamos viendo, bueno, seguimos viendo hasta este día, era acerca del servicio. Hemos estado viendo cómo Dios da diferentes capacidades a cada uno de nosotros para que podamos servir. Es decir, no hay excusa. En esta última lección vamos a ver cómo cuando decimos es que no puedo, o simplemente cuando nos comparamos con alguien decimos es que esa persona habla muy bonito y yo no sé expresarme de esa forma, o tiene gracia, o podemos ver fortalezas en otras personas, aptitudes, cosas que decimos, pero es que yo no puedo. Déjame decirte algo: Dios no busca gente perfecta. Dios no busca gente que tenga muchas cualidades. Dios busca simplemente personas que tengan el deseo de servir. Incluso, contrario a lo que podríamos pensar, Dios se fija más en aquellas personas que son frágiles, en aquellas personas que dicen yo no puedo. En esas personas es en las que se fija Dios. Y usted me va a decir, pero ¿por qué dices eso? Porque la palabra de Dios, si usted leyó con entendimiento este pasaje, nos está hablando de un hombre que aparentemente nosotros hoy lo vemos como un hombre con todo el poder de Dios. Sin embargo, él no se consideraba a sí mismo un hombre con toda esa gracia que Dios estaba derramando en él. ¿De qué se gloriaba el apóstol Pablo? En sus debilidades. Dice, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Dios busca personas débiles. Dios busca personas que dicen, es que lo veo como algo imposible. O cuando decimos, es que yo sé que hay personas que lo hacen mejor que yo. Esa es la actitud que le gusta a Dios encontrar en las personas para que Él las pueda usar. Hoy la última enseñanza acerca del servicio le puse poder en tu debilidad. Poder en tu debilidad. Todos tenemos debilidades. No sé si usted pueda asimilar esta verdad, que no se las estoy diciendo con el afán de humillarlo o de dañar su autoestima. No, para nada. Yo no estoy buscando dañar ni su autoestima ni hacerlo sentir mal a usted. Pero todos tenemos debilidades, hermano. Todos tenemos alguna situación que nos hace sentirnos limitados. Puede haber debilidades físicas, debilidades emocionales, debilidades intelectuales o debilidades espirituales. Pero todos podemos tener alguna debilidad. A lo mejor tú físicamente eres una
persona muy guapa, muy bonita, pero a lo mejor en tus emociones hay debilidades, o a lo mejor emocionalmente eres una persona estable, equilibrada, con dominio propio, pero a lo mejor físicamente hay algo que tú lo ves como una limitante. Y esto de las debilidades es algo tan subjetivo, porque a lo mejor para una persona es algo, una debilidad, tener, no sé, una nariz grande. Sin embargo, hay personas que para ellas no es una debilidad tener una nariz grande, o quizás unos labios muy gruesos o muy delgados. Por eso le digo, las debilidades muchas veces son subjetivas, pero lo cierto es que siempre hay algo en nosotros que podemos llamarle debilidades, cosas que quizás no nos gustan a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos con esas cosas que no nos gustan? ¿Qué hacemos con esas cosas que no nos gustan de nosotros? Tratamos que no se vean. Tratamos de ocultarlas, que no se vean. A diferencia de cuando le vemos debilidades a otra persona, ¿verdad? Las resaltamos, sus debilidades de las otras personas. Pero cuando se trata de nosotros, ¿qué hacemos? Las ocultamos, las negamos. Puede ser que alguien te haya dicho, oye, ¿ya te diste cuenta de esta situación que tienes, tanto física, emocional, espiritual, intelectual? ¿Ya te diste cuenta? Y a lo mejor puede ser que tú ya te diste cuenta, pero con tal de no aceptarlo, dices, no, ¿qué te pasa? Yo no tengo eso. Tratamos de negarlo. Siempre está la posibilidad de negar las cosas. Siempre. De hecho, en la psicología, la negación forma parte de nuestros mecanismos de defensa que tenemos como seres humanos. La negación. Entonces, imagínense, para reconocer nuestras debilidades es muy difícil. Entonces las negamos, las ocultamos, las excusamos. Decimos, ay, es que yo soy así, porque es que viví ciertas experiencias que me hicieron ser así. Y tratamos de excusarlas, o lo que es peor, de defenderlas. A veces decimos, no, es que yo tengo que ser así, porque si no, me pasa esto. Y tratamos de defender las debilidades. Entonces vean cuántas cosas hacemos para hacer que esas debilidades no se noten en nuestras vidas. ¿Sí? Las negamos, las excusamos, las ocultamos, las defendemos, y puede ser que hagamos otro tipo de cosas con nuestras debilidades. Pero aquí lo que necesitamos saber es que todos tenemos debilidades. Todos. ¿Y qué vamos a hacer entonces con eso? Tenemos que hacer algo con eso, con esas debilidades. Y ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con nuestras debilidades. Pero de antemano te digo que cuando nosotros negamos, cuando nosotros excusamos, cuando nosotros ocultamos, o cuando nosotros defendemos nuestras debilidades, eso le impide a Dios trabajar en nuestra vida. Eso le impide a Dios trabajar en nuestra vida. Y hago esta pausa porque quiero que usted lo asimile lo que le estoy diciendo. Tenemos que aceptar que somos personas débiles, que tenemos algún tipo de problema, y que en nuestras propias fuerzas no lo podemos resolver. ¿Sí? Tus debilidades, déjame decirte algo, tus debilidades
no son un accidente. Dios las permitió con el propósito de mostrar su poder en tu vida. Tus debilidades, vuelvo a repetírtelo, no son un accidente, no son casualidad. Dios las permite para que Él pueda mostrar su poder a través de nuestra vida. Eso es lo que le dijo Dios a Pablo, lo que acabamos de leer. ¿Qué leímos? Dice, y me ha dicho, ¿quién me ha dicho? Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Entonces si tú dices, no, yo no tengo debilidades, yo no tengo nada que me diga, que nada me pueden acusar, o de nada me avergüenzo, entonces tú estás diciendo que no necesitas el poder de Dios en tu vida. Pero todos necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. ¿Qué dice 1 Corintios 1:27? 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gracias, hermana Clara. Fíjese, contrario a lo que haría cualquier otra persona, a lo mejor tú eres un empresario, eres una persona que Dios te ha puesto en eminencia. ¿Y qué tipo de persona tú contratarías para tu trabajo, para hacer el trabajo? Pues a los más aptos, ¿verdad? Una persona que reúna las cualidades para desempeñar el trabajo que se requiere en esa empresa. Pero fíjese qué es lo que escoge Dios. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, ¿cuántos necios y cuántos débiles habemos aquí? Nadie lo reconoce, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que nos digan esas cosas. Pero Dios no se equivoca. Sí, Dios escoge a las personas así, no para que sigan en ese estado, no para que sigan, sino para transformarlas, para mostrar su poder en la debilidad de estas personas. Eso es el propósito. ¿Sí? Ese es el propósito. Entonces, vemos cómo Dios escoge lo débil y lo necio del mundo. Ahora déjame decirte algo, una debilidad no es un pecado, ¿sí? Yo no puedo llegar a decir aquí, venir y decirles, ay, a mí me escogió Dios porque soy un rabo verde. No, o soy un adúltero, o soy un fornicario, ¿no? O sea, no podemos decir que porque tenemos ese tipo de debilidad es la que nos acerca a Dios. No, esas cosas las tenemos que erradicar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de debilidad? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las limitaciones que nosotros tenemos. Limitaciones físicas, limitaciones emocionales, limitaciones intelectuales que tengamos. A esas son a las limitaciones que Dios está refiriendo, a las debilidades, ¿sí? Debilidades. Esas son las debilidades a las que Dios se refiere. No vuelvo a repetir a los pecados, a los defectos de carácter, a eso no. ¿Sí? Eso son cosas que el Espíritu Santo tiene que ir cambiando en nuestra vida. Si Dios se está refiriendo, se lo vuelvo a repetir, a las limitaciones que tengas físicas, emocionales, intelectuales, a esas son a las que se refiere Dios como debilidades.
dice 2 de Corintios 4:7? Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta? Ya esas cosas que podíamos muchas veces o que traemos arrastrando, en esas cosas no debemos ni siquiera volver a pensar. Pero cuando tú, por ejemplo, como Moisés, dices, es que no puedo hablar como yo quisiera. ¿Perdón? Dice, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 de Corintios 4:7. ¿Y cuál leyeron? Pues no sé cuál leyó. No sé cuál leyó. Ok, bueno, algo teníamos que sacar de nuevo de Gálatas. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros, ¿verdad? Vea cómo Dios no nos humilla, pero nos hace ver la condición que nosotros tenemos separados de Él. Cuando nosotros no tratamos de someter nuestra vida, nuestra voluntad a Dios, pues somos personas orgullosas. Pero las que buscan a Dios son personas débiles, personas que son como un vaso de barro. Yo nunca he visto un vaso de barro bonito. No sé si usted ha visto un vaso de barro bonito. A lo mejor yo, porque los he visto en las artesanías. Y son muy útiles los vasitos de barro. Y los decoran muy bonitos. Pero si vemos la textura, no es una textura suavecita como el vidrio, ¿verdad? No tiene esa textura o la textura de un plástico bien tratado. No tiene esa textura. Son un poquito ásperos, ¿verdad? Pero eso es lo que busca Dios en nosotros, que nos reconozcamos, que a pesar de que podemos ser útiles, somos imperfectos. Somos imperfectos. De hecho, todos los hombres y mujeres, salvo algunas excepciones, hombres y mujeres que están mencionados en la Biblia, son o eran personas con muchos defectos, con muchos problemas de carácter, de actitudes, con limitaciones físicas. Por ejemplo, Moisés, les estaba hablando de Moisés. Él decía, es que yo no puedo hablar. Le daba a entender a Dios que él no podía hablar. O Jeremías, que le dijo a Dios, es que soy niño. Gedeón era otro hombre que era muy inseguro. Siempre le estaba pidiendo a Dios confirmación de la palabra. Sin embargo, Dios usó esas personas, porque Dios se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Entonces Dios nos motiva a que reconozcamos nuestras debilidades, como Pablo. Vamos a ver el ejemplo de Pablo, ¿sí? Pablo, a través de 4 puntos que aquí tengo para compartir con ustedes, nos muestra que lo que Dios hizo con él no fue porque fuera bueno, no fue porque tuviera un físico perfecto o un temperamento perfecto o intelectualmente fuera el mejor de todos. No. Si Dios usó a Pablo es porque Pablo aprendió a reconocer sus debilidades. Y eso es lo que Dios busca en nosotros, que reconozcamos nuestras debilidades. Bueno, vamos a empezar con estos 4 puntos. Y el primero precisamente consiste en esto: reconocer tus debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades como ser humano? Es importante esto. Vean lo que dijo Job en Job 25 del 4 al 6.
Si alguien lo puede leer, se lo agradece. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Gracias, hermana Clara. Vean cómo Job está diciendo algo muy cierto. Dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo pues tú vas a llegar a la presencia de Dios en un estado que tú sientas que eres perfecto? ¿Cómo lo puedes hacer? Y mismo Job responde, dice, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Fíjese, él no tenía todavía los escritos nuevotestamentarios, pero él reconocía que él no era perfecto. No era una persona digna de presentarse delante de Dios por sus propios méritos. Aunque Dios, ¿cómo se expresó de Job? Cuando le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Perdón? Recto y temeroso. No hay otro justo como él, ¿verdad? No había. Sin embargo, Job está diciendo, ¿quién puede llegar a la presencia de Dios? ¿Quién nacido de mujer va a poder llegar? Y luego hace la comparación con la luna. Dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Reconocer nuestras debilidades. Para que Dios pueda usar nuestra vida, tenemos que reconocer nuestras debilidades. Número 2, alégrate con tus debilidades. A lo mejor has estado molesto todos los años que tienes de tu vida por tus debilidades. Pues ya es tiempo de que cambies esa mentalidad y que empieces a alegrarte. Ay, hermano, pero ¿cómo me voy a alegrar? ¿Cómo me quiere que me alegre si pasa esto conmigo en mi físico, pasa esto conmigo en mi temperamento, pasa esto conmigo en mi intelecto, leo y no retengo nada? O no sé qué otra cosa puede hacer que tú lo veas como una limitante, como una debilidad. Pero la palabra de Dios nos dice que nos alegremos. ¿Qué dice el 2 de Corintios 6:11? Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Gracias, hermano Abel. Esta cita, ¿por qué la estoy mencionando? Porque Pablo se estaba abriendo con los corintios. Cuando dice nuestro corazón se ha ensanchado, quiere decir que él se estaba abriendo, como decimos comúnmente, de capa con estos hermanos de la iglesia de Corinto. Les estaba hablando acerca de situaciones que él estaba viviendo. Él les estaba hablando acerca de situaciones que él incluso en esa misma epístola dice, nosotros creíamos que ya no íbamos a poder sobrevivir, pero la gracia de Dios fue la que nos dio fuerza para seguir adelante. ¿Sí? Entonces, dice este pasaje que él se abrió con los corintios. ¿Sí? Él les mostró su corazón. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Cuando nosotros nos alegramos,
¿Por qué nos debemos de alegrar? ¿Por qué nos debemos de alegrar en nuestras debilidades? Porque nuestras debilidades nos hacen más dependientes de Dios. Ahí mismo en 2 de Corintios 12:10 que dice, 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Señor. Creo que este pasaje está más específico, ¿verdad? El otro simplemente hablaba de cómo Pablo abría su corazón con la iglesia de Corinto. Pero acá está diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué hace Pablo? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece algo antagónico, ¿verdad? ¿Cómo me voy a gozar de una debilidad? Humanamente no nos podemos gozar en una debilidad. ¿Cuál era el aguijón que tenía Pablo? A ciencia cierta no se sabe. Algunos piensan que era un problema que tenía en sus ojos, un problema de salud que tenía Pablo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos un problema como el que tuvo Pablo, pensando que fue el problema de sus ojos? ¿Te sentirías contento? Muchos diríamos, ¿cómo voy a servir a Dios si estoy en esta condición? ¿Cómo voy a servir a Dios? Y muchos quizás diríamos, esto es una limitante para que yo pueda servir a Dios. Pero para Pablo no fue una limitante. Al contrario, Pablo era una persona que dice acá que se gozaba. Por eso es que le digo, parece antagónico, parece irónico. ¿Cómo yo me voy a gozar si desde que yo era niño traigo unos dolores de cabeza y cada tercer día siento que me revienta la cabeza? ¿Cómo me voy a gozar con ese problema? ¿Cómo yo le voy a dar gracias? ¿Cómo voy yo a servir a Dios? Y podemos poner muchos pretextos para el problema que tengamos. No sé cuál sea el problema que tú tengas, la debilidad que tú tengas, pero es tiempo de empezar a pensar como Pablo. A mí esto no me va a detener. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante. Y seguir y avanzar. Porque cuando nos vienen situaciones a nuestra vida, nos vienen problemas, enfermedades, situaciones que nos hacen ver débiles, decimos, no, yo no puedo. No, ese es el momento perfecto que Dios está esperando para que tú no seas fuerte en tus propias fuerzas, sino que tomes fuerzas de parte de Dios para seguir adelante. Ese es el momento perfecto que Dios está buscando en tu vida. Y que quizás no has visto la mano de Dios obrar porque no le has entregado tus debilidades. Porque no le dices, Señor, aunque traiga este dolor de cabeza, aunque Señor Dios, leo tu palabra y no se me queda nada, pero yo sé que tú eres real, que tú eres verdad, yo sé que tú diste tu vida por mí, Señor, y eso es lo que voy a compartir con la gente. Ahí Dios te va a dar palabras. Ahí Dios va a hacer que tu intelecto empiece a trabajar, y es cuando tú vas a empezar a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Pero si nosotros ponemos limitantes, si lejos de alegrarnos como lo hacía Pablo, lejos de gozarte, nos quejamos, entonces estamos frustrando los propósitos de Dios para nuestra vida. No, debemos, como dice su palabra, gozarnos en nuestras debilidades. Y vean cómo termina este versículo. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es algo que muy pocos han experimentado. Muy pocos. Pero yo creo que si hermana
Adriana. Vean este testimonio de nuestra hermana, y yo sé que puede ser que haya más hermanos que tengan limitaciones, pero ahí es donde Dios se perfecciona, ahí es donde Dios imparte gracia sobre gracia, ahí es cuando Dios en realidad cumple su propósito en nuestra vida. Decía Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A lo mejor no tienes un problema físico, emocional, intelectual, pero dices, es que ya estoy en una edad avanzada de mi vida. Y hemos visto que la edad avanzada no es una limitante, no es algo que nos limite. Pablo mismo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, entonces nos debemos de alegrar en nuestras debilidades porque nos hacen depender más de Dios. Otra cosa es que nos previenen de la arrogancia. 2 Corintios 12:7, ahí mismo en ese capítulo, pero en el verso 7, ¿qué dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Gracias, hermana Clara. Fíjese, Pablo está diciendo que le había sido impuesto un aguijón. Es lo que mencionábamos hace un momento. ¿Con qué propósito, con qué finalidad? Dice, para que no me enaltezca. Porque Dios está gozando. Pablo era un hombre que reconocía su debilidad y por lo mismo, al reconocer su debilidad, Dios lo está gozando. Pero esto podría generar orgullo, soberbia, vanidad en Pablo. Y por eso es que él mismo dice, me ha sido impuesto este aguijón para que no me enaltezca. Sí. Entonces, debemos de alegrarnos en las debilidades porque nos previenen de la arrogancia. Y otra cosa es que nos animan al compañerismo. Cuando tú dices, bueno, yo no puedo hacer esto, pero hago esto y tú haces esto, ¿qué te parece? Y finalmente eso es lo que Dios busca en su cuerpo, que nos complementemos, que seamos personas complementarias. Por ahí hay una anécdota de dos personas que se encuentran, a ambas personas con ya no se les dice discapacidad, ya se les dice capacidades diferentes, con capacidades diferentes. Una de estas personas era invidente. Y la otra persona no tenía sus piernas. Entonces se encuentran estas dos personas y empiezan a hablar.
y empiezan a decir de qué es lo que una necesita, y dice, pues creo que nos podemos llevar muy bien. El chiste es que el invidente hace como un arnés para poder llevar en su espalda al paralítico, al que no tiene sus piernas. Y de esa forma empiezan a vivir, se complementaban, porque el invidente eran los pies del que no podía caminar, y a su vez el que no podía caminar eran los ojos del invidente. Espero no haberme hecho bolas, y espero que me haya entendido la anécdota. Pero así debemos de ser en el cuerpo de Cristo. No todos podemos hacer lo mismo. Esa es una realidad que Pablo plasmó precisamente en estas cartas a los Corintios. Dice, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser manos, pero todos somos importantes para complementarnos. Entonces es importante que nos alegremos, porque eso nos lleva a la unidad. Entonces, acuérdese, número 1, debemos de reconocer nuestras debilidades. Número 2, alegrarnos con nuestras debilidades. Número 3, comparte sinceramente tus debilidades. Eso es ahí donde ya le pensamos. A ver, ¿cómo de que comparte tus debilidades? No, mis debilidades, ¿cómo las voy a compartir? Si quieres hallar gracia, en verdad, delante de Dios y delante de la gente, aprende a compartir. Eso que te cuesta trabajo, eso que te ha frustrado por años, eso que tú lo has visto como un defecto, eso que tú dices, es que es muy feo esto que yo tengo. No digas eso, porque eso es la materia prima que Dios usa para poder cumplir su propósito en tu vida. Vean, vamos a ver cómo Pablo comparte sinceramente sus debilidades. Pablo no escondía las cosas, Pablo compartía sus debilidades. Quítate la máscara y comparte todo lo que guardas. A veces nos ponemos una careta, ¿verdad? Nos ponemos una careta de fortaleza, de inquebrantables, de poder, de empoderamiento, pero detrás de esa careta somos simples y sencillas personas necesitadas de alguien, necesitadas de Dios. Y Pablo dejaba ver su rostro tal cual era. Él no usaba caretas, no usaba máscaras. Vamos a ver 4 cosas que Pablo mostró. Vea Romanos 7:19 que dice. Romanos 7:19. Porque no hago el bien a quien quiero, sino el mal a quien no quiero, eso hago. Gracias, hermana Karen. Fíjese lo que estaba diciendo el superapóstol de Dios, el ungido de Dios. El que nada más con sus paños sanaba a los enfermos. Estaba reconociendo, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo estaba diciendo Pablo. El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que mora en mí. Entonces, Pablo mostró sus fallas. Pablo mostró sus fallas. A veces nos cuesta trabajo reconocer nuestras fallas. Estaba escuchando hoy un testimonio de un pastor que precisamente hablaba algo similar a esto. Dice, teníamos una campaña, estábamos muy abrumados porque la logística fue muy pesada, y empezó a hablar de lo de la campaña. Llegábamos desde la mañana y nos íbamos hasta muy tarde a nuestras casas. Y luego todavía yo llego a mi casa
y mi hija me dice, papá, quiero jugar contigo, y empieza a brincar y me empieza a jalar para que yo juegue con ella, y yo le digo en un tono áspero, no me estés molestando en este momento, estoy muy cansado. Y la niña queda desconcertada y se va. Pero el pastor dice, pero algo me redarguyó en mi corazón. Sabía que no estaba haciendo lo que debía. Sabía que estaba pecando en contra de mi hija. Sabía que lo que estaba yo diciéndole le estaba lastimando, le estaba hiriendo. Entonces, ¿qué hice? Tenía dos opciones. O irme a acostar y dejar que pasaran las cosas, o ir con mi hija y pedirle perdón. Entonces fui con ella y le dije, hija, he pecado contra ti. He hecho algo que no está bien. Y la niña le dijo, no te preocupes, papá. Pero yo le dije, hija, esa no es la respuesta que tú tienes que dar. Tú tienes que decirme, sí, papá, entiendo. Y yo te tengo que decir, perdóname, hija, porque lo que yo hice no está bien. Y la niña entendió. Y él sintió esa paz. ¿Pero por qué? Porque hizo lo correcto. ¿Y qué fue lo correcto? Reconocer sus fallas. Muchas veces nosotros tenemos frustraciones, estamos abrumados, porque pensamos que una acción que hemos hecho no tiene consecuencias. Pero todas nuestras acciones que hacemos tienen consecuencias. A corto, mediano o largo plazo. Pero tienen consecuencias todo lo que hacemos, hermano. Pablo no ocultó sus fallas. Él dijo muy claramente a la iglesia de Roma, les dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es reconocer las fallas y saber darles una solución. ¿Qué otra cosa mostró Pablo? Estamos hablando acerca de que nosotros debemos de compartir sinceramente nuestras debilidades. Y eso hizo Pablo mostrando sus fallas. ¿Qué otra cosa mostró Pablo? Vea que dice 2 de Corintios 6:11. 2 de Corintios 6:11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Ya lo había leído nuestra hermana Clara, pero aquí nuevamente hago énfasis porque vean cómo cuando dice nuestra boca se ha abierto, es de que él estaba exponiendo lo que él sentía, lo que él en ese momento estaba teniendo en su corazón. Dice, nuestro corazón se ha ensanchado, quiere decir, se ha abierto con ustedes. A veces no nos gusta hablar de ciertas cosas porque decimos, nos vamos a ver débiles. Y si usted lee un poquito antes, Pablo estaba hablando de una tristeza que él tenía. Allá en su casa lo lee. Pero Pablo estaba hablando de una tristeza y por eso es que él no se la guardó. Él se la compartió a la iglesia. Y muchas veces tú te guardas tus cosas. Solamente el testigo tuyo es tu almohada. Pero Pablo no hacía esto. Entonces Pablo, vemos en esta cita que él muestra sus sentimientos. Muestra sus sentimientos. ¿Qué otra cosa mostró Pablo? 2 de Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca
de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Gracias, hermana. Fíjese, Pablo está contándole a la iglesia. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestras tribulaciones que nos vino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. ¿Qué es abrumar? ¿Qué es una bruma? Una bruma es así como una nube espesa que te impide ver. Como cuando vas aquí en los que suben las cumbres de Aculcico, las de Maltrata, que se hace capas densas de neblina, eso es una bruma. Y eso te impide ver. Pues Pablo lo que está diciendo, dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él no llegó presumiendo, oh hermanos, pero yo extendí mis manos y Dios dispersó la neblina, Dios quitó todo. No. A mucha gente le gusta alardear del poder de Dios, y qué bueno, también es bueno, hay su tiempo para todo. Pero así como a veces alardeamos del poder de Dios en nuestra vida o en la vida de los que nos rodean, también es bueno compartir nuestras debilidades, decir, soy tan humano como tú eres, he tenido temor como tú lo tienes, he pasado por frustraciones como tú las tienes, tengo debilidades como tú las tienes, no soy Superman. Todo eso que tú tienes yo también lo tengo, y todo lo tenemos. La diferencia es que algunos lo reconocen y otros no lo reconocen. Pero es bueno reconocer, y ahorita vamos a ver por qué. Porque es bueno reconocer nuestras fallas, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones. Y la cuarta cosa que reconoció Pablo, Primera de Corintios 2:3. Primera de Corintios 2:3. ¿Cómo estaba Pablo? Con debilidad, temor y temblor. Fíjese. Y no es porque estuviera en la presencia de Dios. Era un sentimiento que él tenía, algo que le estaba ocasionando una perturbación en su área emocional. Por eso es que dice, estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Sí. Y a veces nos da temor reconocer algunas áreas de nuestra vida. Pero Pablo reconocía sus fallas, sus sentimientos, sus frustraciones y sus temores. Acuérdese, reconocía sus fallas, sus sentimientos, sus frustraciones y sus temores. Y no por eso dejó de ser un hombre usado por Dios. Al contrario, usted sabe que fue un hombre excepcional usado por Dios. Pero fue un hombre sincero que aprendió a reconocer sus debilidades. Yo les decía hace un momento, ¿por qué es bueno reconocer? ¿Por qué es bueno ser transparente? ¿Para que se burlen de ti? No. Para que diga, es una persona vulnerable. No, eso es muchas veces el temor que tenemos. Decimos, al reconocer mis fallas, mis sentimientos, me hago vulnerable. Pero nosotros no estamos para agradarle a la gente, estamos para agradarle a Dios. Y sabes que cuando tú reconoces estas 4 cosas, como Pablo lo hizo, la gracia de Dios está sobre ti, sobre tu vida.
y además tiene un efecto sorprendente sobre los demás. Mira, la vulnerabilidad te ayuda a liberarte emocionalmente, alivia el estrés, desactiva tus temores y es el primer paso para la libertad. Te lo voy a volver a leer. Dice la vulnerabilidad, es decir, cuando tú muestras cómo eres, eso te ayuda a liberarte emocionalmente, alivia el estrés, desactiva tus temores y es el primer paso para la liberación. Hay mucha gente que se infarta, aún pastores se infartan, tienen presión alta, tienen, infinidad de situaciones. Y sabes que muchas veces esas manifestaciones en tu salud son a consecuencia de guardar, de retener cosas que podrías externar. Pero ahí las tienes, es como una bombita que ahí tienes. Y de momento, sin que te des cuenta, te explota. Y es cuando a veces dices, ya no puedo hacer nada, porque te explotó. La palabra de Dios es sabia, hermano. Y Pablo fue un hombre muy usado por Dios, pero que mostraba sus áreas débiles. Las pretensiones repelen, no obstante, la autenticidad atrae. Es un principio. Las pretensiones repelen. Si yo todo el tiempo estoy hablando, no, es que Dios hizo esto, es que Dios, o sea, es un testimonio y es bueno, pero si todo el tiempo hablas de esas cosas grandes, magníficas, y Dios me usó en esto, y puse las manos sobre el enfermo, y el enfermo sanó, y reprendí a Satanás, y la gente se cayó porque estaba siendo liberada. Y si nos mantenemos con ese lenguaje, vamos a decir, ay no, pues mejor háganle un nicho porque ya casi es un santo. Y no, lo que Dios quiere es que aprendamos a interactuar con los demás, a decirles, ¿sabes qué? Yo te comprendo porque he pasado por situaciones similares. Eso es el principio que Dios quiere que aprendamos. La autenticidad atrae, ¿sí? Pero las pretensiones repelen. Decide qué quieres, impresionar o influir. ¿Qué queremos, hermano? ¿Impresionar o influir en la gente? Si quieres impresionar, sigue hablando de cosas que a lo mejor ni son ciertas. ¿Verdad? ¿Cómo vas en tu matrimonio? ¡Ah! Viento en popa. Estamos mejor que nunca. Y llegas a tu casa y a los golpes, a los insultos. Pero nos gusta aparentar lo que no. Pero hoy Dios nos pregunta, ¿qué quieres? ¿Impresionar o influir? ¿Qué es lo que queremos? Si queremos influir, la gente va a venir, hermano. La gente va a estar llegando. Jesucristo vino a influir. Vino a influir en las masas, por eso es que la gente lo seguía. Él influía. ¿Sí? Y finalmente el cuarto punto es gloríate de tus debilidades. Segunda de Corintios 12:5. Segunda de Corintios 12:5. No. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos nuevamente que Pablo está hablando de gloriarse, pero ¿en qué? Bueno, en primer lugar dice que se iba a gloriar, pero de las cosas que Dios le había mostrado. Pero dice, si en algo yo me he de gloriar,
va a ser en mis debilidades. Sí. Eso es lo que yo voy a decir. No es que yo sea muy santo. Es que Dios ve mi necesidad y Él me ayuda. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Pablo fue un hombre con debilidades, ya lo estamos viendo en esta enseñanza, pero que abría su corazón. A diferencia de muchos de nosotros que tenemos debilidades, y como decíamos al principio, ¿qué hacemos con nuestras debilidades? Las encerramos, las encajonamos. No nos gustan que nos las toquen. No. Si queremos en verdad ver el poder de Dios obrando en nuestra vida, acuérdate de estos 4 pasos. Reconoce tus debilidades, alégrate con tus debilidades, comparte sinceramente tus debilidades y gloríate de tus debilidades. Y vas a ver cómo Dios va a usar tu vida, quizás como la del apóstol Pablo. Y no te rías. Eso es lo que Dios busca. Por eso la misma palabra de Dios dice, Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Y para poder reconocer nuestras fallas necesitamos humildad. Humildad. Señor, en esta hora te damos gracias porque a través de estas enseñanzas